tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Estoy compartiendo un tema, empecé anoche a hablarlo sobre la supervivencia, sobre el arte de poder sobrevivir y enfrentarnos a la realidad que hoy se está viviendo en este mundo. La palabra de Dios es el manual del fabricante. En la palabra de Dios, en la Biblia, usted tiene todo lo que usted necesita. Jesús dijo: escudriñen las escrituras. ¿A ustedes les parece que en ellas hay vida? ¿Ok? Pues ellas son las que hablan de mí. Ningún otro libro habla del Señor de la manera en que usted y yo necesitamos que se nos hable. Es la palabra de Dios. Hay escritores cristianos con una pluma exquisita que escriben temas y cosas bonitas, pero el libro por excelencia del pueblo de Dios siempre ha sido y debe de ser la bendita palabra de Dios, la Biblia. A mí me hace gracia, me llama la atención cómo el mundo, pero ya no es solamente el mundo, algunos que nos hacemos llamar cristianos, creemos en literatura que está totalmente comprobada, que no es ni divina, ni es espiritual, y hasta tiene sesgos diabólicos. Y creemos más en eso. Creemos en las doctrinas de existencia de Sócrates y Platón y otros pensadores, de otros filósofos. ¿Por qué será que siempre a la Biblia se le ataca tanto? Porque es que siempre, incluso el armamento que más usan algunos es que fue escrita por hombres. Pues es que todos los demás también fueron escritos por hombres. No, pero es que es la Biblia la que yo no quiero aceptar como palabra inspirada y divina de Dios, y que Dios utilizara hombres, que la Biblia no niega que fueron hombres, pero dice que tipo de hombres fueron los que Dios usó para la inspiración de las Sagradas Escrituras. La gente cree las noticias. La gente cree las noticias falsas que están llenas las redes, las creen y hasta las reenvían. Pero la palabra de Dios parece ser una verdad que queremos guardar como si fuera una mentira. Y se publican mentiras como si fueran verdades. Así que el pueblo de Dios, yo no quiero hablar ni me voy a meter nunca en temas en énfasis o sobre énfasis teológicos o de culto o de experiencia cristiana de tantas religiones que hay. No, eso no es lo que a mí me ocupa. Pero definitivamente la iglesia debe ser la iglesia, el pueblo de un libro, y ese libro es la palabra de Dios. Y todo libro y todo escritor cristiano, llámese Rick Warren, llámese Billy Graham, llámese el doctor Max Lucado, quien usted quiera, es bonita literatura, pero ninguna puede estar por encima de lo que dice la eterna y bendita palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y es que, hermano, yo pertenezco, y muchos de ustedes tal vez pertenecemos a una generación interesante, y yo me atrevo a decir hasta privilegiada. Por ejemplo, yo nazco en la segunda parte del siglo pasado, en el 63, y estoy aquí en el primer cuarto del siglo 21. Cuando usted ve lo que ha pasado en esos años, yo nazco antes de que el hombre fuera a la luna, y lo vi en vivo cuando ese alunizaje, el primero que se dio, y aquello fue extraordinario. Pero hoy a cada rato salen cohetes para arriba y para abajo, hasta parece ser que alguien va a poner un tipo de plataforma
atmosférica para hacer tours por el universo, o bueno, por lo menos por la atmósfera. Esto está de locos. Entonces a mí me ha tocado ver, y a ustedes también, los muchachos hoy para ellos todo esto es muy normal, pero a uno le para la peluca porque si usted me permite describir el mundo tal y como está desde que yo más o menos recuerdo, yo pertenezco a aquella niñez que si no le gustaba lo que mamá preparó para almorzar se fregó. Yo no pertenezco a esta niñez de ahora, don Minor, que la mamá le pregunta al chiquillo: ¿qué quiere comer, mi amor? Usted pollo, usted chuleta, usted, como que si fuera una soda. Y lo interesante es que hay para cumplir los gustos de todos, pero yo pertenezco a una generación que literalmente se puede decir los come cuando hay, y cuando no hay, no comíamos. Punto. Hoy no. Hoy pertenezco a una generación donde en la refrigeradora a veces hay comida para 15 días y en la alacena para un mes, y gloria a Dios. No, yo no tengo por qué quedarme, porque las cosas viejas no son buenas porque sean viejas. Hay muchas cosas de mi época aquella que eran malas porque eran malas en aquella época. Y lo nuevo es igual. Hay cosas nuevas fantásticas, preciosas, pero no son fantásticas y buenas por ser nuevas, es porque son buenas. Porque también hay cosas nuevas que son malas, peligrosas y muy dañinas. Pero la palabra de Dios tiene entre tantas cosas, esa gran bendición que nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia ni se modifica. La palabra de Dios, lo que el Señor dijo hace 3000 años, significa lo mismo hoy 3000 años después. Lo que hace 2000 años era pecado, sigue siendo pecado hoy. Aunque las leyes, disculpen la redundancia, legalicen un pecado, seguirá siendo pecado aunque ya no sea ilegal practicarlo. La ley va a llegar al punto, y ha llegado al punto de legalizar el aborto, la eutanasia en algunos países, pero la Biblia censura eso como pecado y lo seguirá haciendo aunque un gobierno de turno lo legalice. Es pecado ante los ojos de Dios. Conversábamos en casa y dentro de las intervenciones se habló de las cosas que hoy son tan normales. ¿Qué montón de cosas son normales hoy? Pero que yo estoy seguro que algunas de ellas, aunque sean normales, no son correctas. Y aunque sean normales y nos hagan parecer a nosotros como anacrónicos o anticuados o fanáticos, aunque sean normales, el hijo y la hija de Dios no pueden normalizar las cosas solo porque sea normal. No podemos. En ese sentido, el cristiano se convierte en un individuo que si intenta vivir para Dios como Dios manda en el mundo de hoy, va a parecer un bicho raro, perdónenme la expresión, va a parecer algo que no conecta. Es como el bemol de una melodía, es como la piedra en el zapato. Y entonces decía mi hijo, el pastor Andrés, en lo que conversábamos, el problema es cuando normalizamos las cosas porque es normal. Puede ser lo más normal. Hoy es normal, hermano, que la gente haga lo que le da la gana. Hoy es normal que la gente se junte y se deje y se divorcie y se vaya. Hoy es normal que un hombre se case con un hombre, que una mujer se case con otra mujer. Hoy es normal muchas cosas, hermano. Pero usted y yo no podemos normalizarlo. No debemos de atacar a las personas, no debemos de condenar a las personas, pero yo no puedo normalizarlo. No tengo que condenar a nadie, pero tengo que mantener una posición inamovible. Aunque diga la ley que un muchacho puede decir mañana que es una muchachita, una hembrita, y que la ley le ayude a amputarse sus genitales y parecer una mujer fisiológicamente, aunque eso llegue a ser normal, cuando esa persona tenga un problema no va a ir donde el ginecólogo, tendrá que ir este hombre ¿a dónde? Donde un urólogo. Porque no importa lo que la ley normalice, lo que esa persona normalice, es un hombre. Y aunque llegue a ser normal que una mujer también se ampute, haga lo que ella quiera, puede ser normal, pero la palabra de Dios lo censura. Usted no tiene que andar condenando ni juzgando a nadie, pero tenemos que tener posiciones claras. No voy a decir de a dónde, pero es muy probable que usted ya oyó la noticia, un alcalde muy entusiasta de uno de los cantones
de los 84 cantones que hay en Costa Rica está promoviendo un proyecto, ya sé que no va a funcionar, pero algún día lo va a lograr, tal vez alguien, de promover una zona en su cantón, una playa preciosa, una zona, algo así como una mini Las Vegas en el Pacífico Central de Costa Rica, donde este alcalde dijo por televisión, pero a mí me hace gracia y yo admiro a la gente que no se anda con cuentos, que dice las cosas como son, aunque estén equivocadas, pero no las normalizo. Es una zona donde él dijo textualmente, donde la gente vaya y haga lo que le dé la gana. Así lo dijo. Es una zona diferenciada en un cantón de Costa Rica. Es un movimiento que se está dando, donde la gente haga lo que me dé la gana. Inmediatamente se le sale a uno no lo fanático, lo pandereta, como usted quiera. Y dije yo, caramba, es que la Biblia dice que vienen tiempos donde la característica número uno de esta degradación es cuando el hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, donde la gente haga lo que le da la gana. Y estamos hablando de prostitución, estamos hablando de drogas, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de todo lo que hay detrás de cuando la gente se le permite legalmente hacer lo que le da la gana, todo lo que eso implica. Entonces, estamos viviendo una época muy complicada de transición y de cambios muy acelerados en la economía, la tecnología. Un día se estaba viendo, yo sé que en Costa Rica pasa eso, pero ya ahora que tendrán probablemente todos los que se dedican a la agricultura de bomba de espalda para fumigar cultivos, en cualquier momento se quedan con chamba porque sale más barato un dron que se está encargando de hacer esos trabajos, reduciendo costos, etcétera, y sobre todo la mano de obra, donde la mano de obra, el ser humano, el trabajo del ser humano va a ser desplazado por robots. China es un país que está involucradísimo en esto. La inteligencia artificial, dichosamente en algunos países ya ha tenido algunos frenos, pero hermano, es un mundo de cambios constantes, y no es que los cambios sean problema por ser cambios, es que son cambios inmediatamente, de un día para otro. Hoy tenemos unos cambios geopolíticos. Yo pertenezco a la época que solo habían, en la geopolítica mundial, solo habían dos líneas: la Unión Soviética y el comunismo, y el capitalismo de Estados Unidos y Europa. Hoy tenemos 4 o 5 frentes de grandes potencias interesados por el dominio del mundo. Mira, es que interesante, en el año 1900 solamente habían 46 naciones en el mismo planeta Tierra, que hoy hay casi 200 países. En 125 años, en menos de 125 años pasamos de 46 países a casi, son 195 más 3 que están por ahí en el aire, 198 países. 195 con papeles y de todo en la ONU. En menos de 125 años, en 100 años más o menos. ¿Qué quería decir? Que casi 100 países, más de 100 países, eran propiedad de la geopolítica del siglo XVIII. Esencialmente Estados Unidos, Alemania, Europa, por ejemplo, Francia. Por eso tenemos en África 3 o 4 países que hablan español, la Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Tenemos países que hablan portugués, Portugal era una gran potencia. Tenemos países que hablan el alemán, que hablan el francés, ponderados alemanes, ponderados protectorados de Bélgica. Hoy cambia, ahora hay un montón de países, ya le digo, de 46 a 195 al día de hoy en la ONU. Y 4 o 5 grandes potencias: China, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Para hablar de 4 grandes, esta es la visión de la geopolítica, de la política a nivel del globo. Distribuirse las partes de este planeta como que si fueran de ellos. Y las decisiones que se están dando, no estoy aquí hablando, lo que quiero tratar de decirles es cuál es la palabra para definir todo esto en el área moral, donde ahora todo se vale, donde todo es bueno. Si a usted le parece, si a usted le parece bien, usted es libre de hacer lo que quiera, punto. Donde los gobiernos no son aliados de la familia, sino que parece ser que algunos gobiernos son contra la familia. A nivel religioso, ¿qué decir, verdad? La proliferación de tanto pensamiento pseudocristiano, de tanta falsa doctrina, falsa teología, estilos de aquí y de allá,
la política, lo económico y todas estas cosas, hermanos, a usted y a mí nos afectan. Dicen, y dicen con razón, que cuando Estados Unidos estornuda, al resto de América nos da pulmonía. Y ya no solamente al resto de América. En esta situación que hoy estamos viviendo, esa volatilidad del precio del petróleo por una guerra, eso a todo el mundo nos llega a afectar. Un día estos nos hacen una rebaja, pero luego viene otro subonazo y nos van a tener en ese vacilón. ¿Por qué? Porque los combustibles se compran por adelantado y eso afecta el bolsillo de todas las personas, indistintamente del gobierno de turno. Eso se llama inestabilidad. Nunca en mi tiempo he vivido yo una época donde usted no sabe lo que va a pasar necesariamente, que sea totalmente predecible lo que puede planificarse de aquí a 10 años, ni siquiera con el precio del dólar, ni siquiera con eso. Así es que, hermanos, ante esto hay dos tendencias teológicas: es la teología de la superprosperidad y la teología del sufrimiento. Las dos son bíblicas. Si usted quiere saber algo, hermano, la Biblia es un libro que habla de prosperidad financiera, es un libro que habla del buen deseo de Dios y el propósito de Dios para sus hijos y sus hijas es pensamientos de paz, de bien y no de mal. La que no es bíblica es esa teología de superprosperidad que enseña que todos están llamados a ser multimillonarios, ricos y poderosos. Eso es una aberración de un principio maravilloso bíblico de que las personas, cuando tienen a Dios en su corazón y en su vida, entonces su vida empieza a prosperar y a mejorar. Pero que no significa una promesa, un cheque en blanco de que todo creyente va a ser un multimillonario, etcétera, etcétera, etcétera. Y está la otra teología que también es bíblica, que es la teología del sufrimiento, que también es bíblica. Que no se trata de masoquismo, no es un cristianismo llamado a sufrir y a reírnos. ¡Ay, qué rico sufrir! ¡Uy, me encanta estar con hambre! ¡Uy, me encanta estar enfermo! No, eso es una estupidez, eso no es lo que la Biblia habla. Yo pertenezco y nazco en una época donde al cristiano se le enseñaba desde sus primeros sermones que Dios los salvaba, que iban a tener vida eterna, que si morían iban con Cristo, que podían pedirle al Padre en el nombre de Jesús y que era muy probable que Dios los escuchara, sanara y todo lo que fuera. Pero también esa misma doctrina nos enseñaba que probablemente vivir para Dios nos podría representar persecución, algunos sufrimiento, a otros, incluso algunos hasta la muerte. Y una excitativa bíblica donde por todos lados se habla de que es necesario que a través de muchas cosas, pruebas y tribulaciones se den en la vida eterna. O sea, no es un cristianismo sin clavos, pero tampoco es un cristianismo de puro sufrimiento. Es un cristianismo que nos enfoca a entender que estamos aquí en la tierra y que aquí no es el cielo. Y que aunque aquí Dios nos va a prosperar. ¿Cuántos de ustedes se consideran gente bendecida? Levanten la manita. Un día de esos, una noticia me quebrantó un rato el corazón con Anita viendo de una señora con 2 o 3 chiquitos en estas inundaciones tan terribles que construyeron a la orilla de un río, sabemos lo que eso significa, encima de un relleno, etcétera. Entonces subió aquel río, desbarató, casi que construyeron en el cauce del río, se llevó la casita. Y cuando el periodista llega, la señora llora, la chiquita llora, los chiquillos estaban por allá, aquel frío tan terrible, y la capta la cámara por el hueco del piso, donde va la sequía, ha crecido aquella sequía. Y entonces no solamente ella agradecía que no se cayó toda la casa. Cuando yo termino de ver la noticia y ver a esos chiquitos en esa situación tan triste, agradecí a Dios primero por mi casa, pero también me puse a agradecer por los materiales con que mi casa fue construida, por el lugar donde fue construida, porque por las razones que no me explico y que no, lo importante no es detallarlas acá, no me tocó en la vida tener que construir a la orilla de una sequía, no me tocó invadir ni construir a la orilla de un relleno que la mínima aguacero lo puede lavar. Y en ese sentido me consideré muy bendecido, muy amado, una persona próspera, pero también estoy manejando hace más de 1 año y medio una situación de lucha y de prueba y de mucho dolor. Porque la vida es eso, la vida es una mezcla de buenos y malos momentos. Nadie va a transitar por esta vida solo yéndole bien en la vida. Y tampoco nadie va a transitar por esta vida solo yéndole mal. A nadie le va mal siempre. El rico le va bien y también le va mal, solo que él maneja las cosas de otra manera. Al pobre le va bien y le va mal. Al final a los dos, dice el libro de Eclesiastés, terminamos. A mí me pueden sepultar a la par del nicho de un chaval que estaba podrido en plata y ahora está podrido él. Y le tocan enterrarlo a la par mía, que tal vez no fui tan millonario ni tan rico.
Porque cuando usted y yo morimos, hermano, la Biblia dice categóricamente que no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos. Porque en el ataúd suyo solo cabe usted. Y si está un poquito gordito, o lo meten apretado, o tiene que comprar uno que parece como una refrigeradora. Esa es la realidad de la vida. Me siento bendecido. Tengo que predicar de las bendiciones de Dios. Me siento prosperado y tengo que predicar de la prosperidad de Dios, porque ahí está en la Biblia. Pero esa misma Biblia dice en 2 Timoteo 3:12: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vivir para Cristo en un mundo como que hoy estamos viviendo, tan inestable, con la pequeña iluminación que traté de hacer, no va a ser fácil. Es más, no está siendo fácil. Es que el hijo del diablo, uno lo ve que parece que usted es el que está diciendo que a usted le parece que el que no es creyente le va bien. Usted no sabe lo que él está viviendo. Pero si fuera un hijo del diablo, esa persona a quien usted envidia, que ya de por sí está mal la cosa, si es un hijo del diablo, esa persona a la cual usted hasta dice: mira a él cómo le va y a mí mire cómo me va, que ya de por sí te convierte eso en un tonto. Bueno, si es un hijo del diablo, el diablo sabe chinear muy bien a los de él. Y Dios bendice a los que son de él. La manera en que Satanás hace lo que hace por sus hijos, los que él tiene, es muy diferente a como lo hace el Señor. Y si usted y yo todavía no nos hemos dado cuenta y tenemos la capacidad de hacer la diferencia, es porque algo muy grave le está pasando a su cristianismo y a su relación con Dios. Tiene que haber una fuga, como cuando la manguera del gas tiene un huequillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta pregunta también la hace Asaf en el Salmo 73. Me puse a ver y me dolió mucho darme cuenta por qué prospera el injusto y por qué parece ser que el malvado, como el diablo nos mete a veces las cosas en la mente. Y cuando yo entendí esto y lo comprendí, entonces me dolió. Pero entrando en su presencia, diga conmigo, entrando en su presencia, entendí la diferencia. Por eso digo que si usted como cristiano todavía no sabe cuál es la diferencia, es porque casi nunca va a la presencia de Dios. Antes de venirme para acá, escuché una frase de una mujer que estaba dando una enseñanza en televisión y dijo estas palabras: el problema con nosotros los cristianos es que no estamos orando constantemente. No estamos hablando de que tenemos que estar hincados todo el día, porque hay que salir a trabajar, hay que hacer las vueltas de la vida. Es que el estilo de oración de muchos cristianos se parece a lo que hoy se llama delivery, domicilios o pedido expreses. Aquí le dicen: yo nunca pido nada, yo voy allá a la puerta, hago la fila y veo si no me le echaron o sacaron la pizza mía de la que fue desde el martes pasado. No, yo voy ahí, que me preparen la cosa y que me hagan esperar, y si me engañaron no importa, pero vengo contento y jodido, pero contento. Yo soy de esa época. Y digo ella: no podemos, nuestra relación no puede ser una relación de delivery con Dios, que lo llamo cuando necesito un pedido en casa. Y a mí me encanta oír frases tan coloquiales que no son muy profundas, pero enseñan una gran verdad. Hermano, yo no puedo relacionarme con Jesús como me relaciono con el Uber Eats, ¿así se llama? No estoy diciendo que eso está mal. Yo no puedo relacionarme con Dios como cuando llamo, o no sé cómo se hace, que yo no sé si yo quiero pedir algo a McDonald's, ¿a quién llamo? ¿A McDonald's o a la empresa que los trae? Díganme ustedes. Enséñenme, por favor. A los dos se puede hacer. No puedo establecer una relación con Dios tipo delivery. Tiene que ser una relación personal y constante. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Este mundo que le ve inestable, geopolíticamente, económicamente, espiritualmente, religiosamente, tecnológicamente. Estos chunchitos son más inteligentes. Ya estoy pensando que esto no es un teléfono inteligente, es diabólico esta vara. Me pongo a hablar de algo: ay, Anita, verás que tengo ganas de hacer una pancetilla ahí vacilona de cuche, y al ratico voy y 5 youtubers, no sé cómo llamarle, que alguien me oyó y dijo: mandémosle recetas.
Por dicha que el YouTube mío tiene una vaina ahí, no sé qué es lo que se paga extra, alguien lo paga para que no ver anuncios, porque no me asustaría que suene clink, clink, Taco Bell. Tecnología, gloria a Dios. Hermano, yo uso la tecnología. Soy malo. Para mí cualquier chuche sirve, cualquier teléfono, para lo que yo hago cualquiera me serviría. Pero hermano, qué bendición a la tecnología. Pero la tecnología es un arma de doble filo. Y mi relación con Dios será la que va a ayudarme a mí a discernir, en mi ignorancia, a discernir. Porque hay algo que aunque yo no entienda, porque soy tonto, porque no soy letrado, porque no soy un licenciado en algo, pero hay algo que el Espíritu Santo no necesita que yo sepa para Él empezar a pegarme brincos dentro de mi corazón y alarmarme y decirme no. Eso se llama el Espíritu Santo. Que el más sencillo e iletrado de los hombres y las mujeres puede, en una relación con Dios, yo no sé por qué, pero lo único que empecé a sentir fue una incapacidad de poder decidir, una pérdida de paz, una intranquilidad que me obligó a no firmar ese documento. Voy a hablarles en el mes de julio lo que queda de 3 cosas que necesitamos en esta vida para enfrentarnos al mundo que estamos usted y yo viviendo. Y no quiero ni imaginarme a nuestros bebés, a mis nietos y tal vez bisnietos. Necesitamos entender la realidad del mundo que estamos viviendo y entender que las pruebas son inevitables, no las puedo planear. ¿Quién planea el pinchonazo de una llanta? Es solo un loco y dice: voy a planear, voy a echar unos clavos ahí y en cierta parte. La última vez que se me pinchó una llanta, ni estaba gastada la llanta. Venía de casar ¿a dónde están los últimos que casé? Ariel, Joshua, que me regalaron esa camisita. Yo no sé, no que se arrepientan. Yo los fui a casar allá arriba, un lugar muy bello. Y cuando vengo por esa cuesta, se me estalla una llanta, hermano, la de adelante, la derecha. Venía yo con vestido entero, oliendo sabroso, porque como hice y venía para el culto, como casé una pareja, entonces daba vestido entero. Yo uso vestido entero para casar a alguien o para cafetear a alguien. Por eso alguna gente cuando me ve llegar con vestido entero dice: pastor, ¿a quién casó? No, a nadie. ¿Quién se murió? No, nadie. Qué varas, pero es que yo no uso vestido entero casi nunca. Entonces me bajé del carro, hermano, y sacar esa porquería de gata, y tengo que cambiarla. Y ando buscando esas gatas de tijereta, y tengo una de esas amarillas de toneladas, un montón. No, eso en una cuesta no sirve. Y en una cuesta la llanta delantera, y entonces me bajo con vestido entero, me jalé las mangas, la corbata, y estoy ahí, esa tijereta. Y cuando viene un carrito de allá por Cotaxa, a esa calle del Niño con Cariño, ¿cómo se llama? Para arribita, el hombre se detiene. ¿Qué le pasó, señor? Y le digo: se me estalló la llanta, me dice. Yo le ayudo, yo soy mecánico. Y sacó una gata como la tiene Cuco, como así, levantó, cha. No siempre aparece un mecánico cuando uno se le estalla una llanta, pero tampoco nadie planea que se le estalle una llanta. La vida es así. Usted no planea las pruebas, usted no planea las luchas. La palabra que dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 1 al 4, tal vez me ayudan en la pizarra. Dice: Santiago, siervo de Dios, esclavo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. ¿Cómo puedo yo gozarme en las pruebas y en las luchas? ¿Cómo puedo yo gozarme? Agradecer a Dios, no agradecer la enfermedad, sino agradecerme, ser agradecido a pesar de estar enfermo. Yo no agradecí estar 12, casi 10 días en cama, sin salir. No quería, porque podía contagiar a alguien. Yo no me podía imaginar. Y llegaban mis nietos y desde la sala, desde la grada abajo saludaban. Y una chiquita, la sobrinita, no podía. Yo no quería enfermar a nadie. Yo no estaba, gracias a Dios porque aquí estoy. No, yo daba gracias y leí Biblia y vi las mejengas.
Las mejillas, sí, eso fue algo positivo. Aunque ahorita me están invitando para que después de ese culto salgamos para Cartago, ya que el mundial está suspendido hasta el martes. Hoy hay un buen partido en Cartago, la Alajuela Heredia, por la Supercopa, para ver buen fútbol. No voy a ir a nada de eso. No se me pide que agradezca las cosas malas. La palabra tendrán que enfrentarse a diversas pruebas. En griego la palabra perepipto, que significa sencillamente caer en algo inesperado. Caer en algo inesperado. Así es la vida, hermano. Y en un mundo como que hoy estamos viviendo, hermano, eso se hace patente. Situaciones insuperables, situaciones que a uno le parecen imposibles. Sabemos, Dios mío, que al entrar en su presencia encontramos la diferencia. No necesariamente el Señor va a sanar eso, no necesariamente el Señor va a quitar eso, lo sabemos, pero hay algo que sí le va a suceder a esa persona, y es que va a encontrar una diferencia. En la presencia del Señor siempre hallaremos una diferencia para seguir adelante. Y es que, hermanos, tenemos que entender que el propósito de Dios, contrario a lo que dice la pseudoteología de la superprosperidad, el propósito de Dios no es que usted sea una persona que siempre esté viviendo cómoda y opulentemente. Eso puede suceder, pero el propósito principal de Dios no es tu comodidad. El propósito principal de Dios es que usted y yo cada día amemos más a Jesucristo. Cada día. Y creo que el Señor, y afirmo que el Señor tiene muchísimas razones para que usted y yo todos los días intentemos amarlo un poco más. Con o sin pan, aunque todavía no conozco a nadie que se esté muriendo de hambre. Una cosa es tener apetito, que es lo que ya algunos de ustedes tienen porque falta como una hora para ir a almorzar. Una cosa es apetito y otra cosa es hambre. En Costa Rica, dichosamente, más allá del gobierno de turno que haya, es un país democrático donde hay libertad de culto y libertad de expresión. Me llamó un pastor en estos días, el pastor Julio, pastor Arturo, quiero levantar una iglesia en Sardinal de Guanacaste. Usted me apoyaría, usted me ayudaría. Tengo un grupo de personas que quiero empezar a trabajar. Aquí no hay iglesia, no hay nada. Y en lo que menos yo pienso es en si se puede, si tengo libertad para yo pienso en otras cosas, pero yo sé que en Costa Rica se puede ir a levantar una iglesia. Si es en orden y es como la gente, usted puede levantar una iglesia y predicar la palabra en cualquier esquina, en cualquier parte, siempre y cuando no estén invadiendo la privacidad ni la libertad de nadie. Aquí nadie va preso por predicar la palabra de Dios. Los pastores o curas que han amanecido en el Tao fueron porque se jalaron un tipo de problema de orden legal, penal. Pero aquí nunca, hasta el día de hoy, en los últimos 100 años, nadie va por cuestión de religión. Aquí el testigo de Jehová puede ir a las casas, el mormón puede ir a las casas, el evangélico puede predicar, el atalaya, el católico, porque hay libertad de culto. Pero aquí nomás, a cuestión de 350 kilómetros al norte, hay un país donde hay muchos pastores que están presos y curas y que tal vez no lo quieren aceptar, pero así está de claro, los dejan morirse y se necesitan un tratamiento, porque son adultos, se van a morir porque no pueden controlarse ni el azúcar en la sangre. Hay partes del cristianismo en este mundo que usted aquí ni nos pasa por la mente, están sufriendo. Dicho sea de paso, tengo conversaciones con el representante del Ministerio de Torturados por Cristo aquí para Costa Rica, que es un ministerio que habla de la destrucción, violaciones y balaceras dentro donde entran a los templos en algunos países de África musulmanes, y ahí ser cristiano es firmar de un solo tiro el acta de defunción. Así es que, hermanos amados, los tiempos que nos esperan, como dice la Biblia, son tiempos difíciles. No hay gobierno, no hay poder humano, solamente el poder de Dios. Por eso necesitamos 3 cosas. Número 1, necesitamos, y voy a hablarles de una actitud que tenemos que abrazar como cristianos. Los cristianos que tenemos que ser gente con una actitud correcta. Y hablo de actitud, con C, no de aptitud. Actitud y aptitud son 2 cosas diferentes. Necesitamos una actitud que es la posibilidad, hermanos, de contar con la ayuda, con el conocimiento para elegir en la vida de las diferentes situaciones, hermanos, que usted y yo vamos a vivir.
una actitud correcta, y la actitud requiere una teología, que es lo segundo, una teología correcta. Nuestra actitud, que es la manera como respondemos a los imponderables de la vida, a los pinchonazos de llantas, a los periptos, que son cuando algo llega de repente, inesperadamente. Se necesita una actitud, pero la actitud puede ser una: correr para el bar a beber guaro, correr al búnker a fumar mecha y a fumar crack, dejar a mi familia botada. Esa es una actitud incorrecta, porque teológicamente no tengo el andamiaje, no tengo los insumos para poder decir, a pesar de que vengo en la casa, ahora voy a llegar a mi casa y cuando mi esposa me pregunte: papi, ¿cómo le fue? A decirle: mi amor, esta es la carta de renuncia y vamos a ver si me reconocen los años que he trabajado. Para eso un cristiano necesita la misma actitud que aquel otro que corre para la cantina, solo que un cristiano con una teología correcta se va a levantar sus manos y se va a decir: mi amor, no hay miedo, no hay que temer. El Señor dio, el Señor quitó, el Señor va a hacer algo. Recuerde, negra, recuerde, gordo, gorda, como usted le diga a ese chaval o a esa vieja, dígale estas palabras: esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo tenemos aquí en la mente, podamos citar el texto o no. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos que han sido llamados con un propósito. Eso se llama una teología de sufrimiento correcta, que ora, que pide, que trabaja, que se esfuerza. Pero las actitudes que nos van a tener la capacidad de tener aptitudes, que la aptitud es las capacidades que las personas tienen para hacer las cosas, y eso a veces se aprende en la universidad, en el tecnólogo, y algunas de esas con P hasta son inherentes a la herencia. Todos tenemos aptitudes y todos tenemos actitudes, pero estoy hablando de una actitud. ¿Por qué no hablo de aptitudes? Porque hay situaciones en la vida, periptos, hay cosas que llegan de repente en la vida donde no hay aptitud, donde no hay diploma, donde no hay dinero, donde no hay sabiduría humana. Esta situación solo la puede resolver Dios. No hay en mí ninguna aptitud que me saque de esto, porque es algo imposible, inmanejable, insoportable. Mi actitud es la que hace que lo imposible se haga posible. Mi actitud es la que hace que aún en una pérdida yo pueda glorificar a Dios y creer que algo bueno va a salir de esto, porque Dios usa todas las cosas para el bien de los que le aman. Yo conozco mucha gente que la teología del sufrimiento está demasiado débil o inexistente. Y entonces cuando vienen los imponderables de la vida, lo inesperado, reniegan, dudan y empiezan hasta invitar al diablo, casi que a jalar la maldición. Pero tiene una teología de la superprosperidad donde todo es: cancele, declaro, anulo, decreto, cállese, venga, dígalo, nada más diga que ahí y ahí está, punto. Qué fácil. ¿Cómo me gustaría que fuera así? Pero eso es una mentira positiva de las muchas que pululan en muchas partes y que definitivamente llenan más auditorios este tipo de posturas filosóficas, que de doctrinales no tienen mucho que decirle a usted: mire, hermano, por causa de Cristo a usted le tocará algún día sufrir de alguna manera. Y aunque usted tenga a Cristo en su corazón, no significa que nunca se va a enfermar. Significa que cuando se enferme tienes el recurso de ser sano, y si no, de morirse. Pero en la presencia de Dios encuentra la diferencia. Usted sabe muy bien lo que a usted le espera después de la muerte. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están convencidos? El cristiano con una correcta actitud se parece a lo que vengo diciendo hace varias semanas. Ese cristiano puede decir estas palabras: hermanos, cuando ustedes oigan en las noticias, en Faro, donde sea, que yo estoy muerto, no les crean. Es posible que sí, que me haya palmado, pero no les crean cuando les digan que yo estoy muerto, porque cuando yo me muera es cuando más vivo voy a estar. No crean: no estoy muerto, solamente no me van a volver a ver aquí. Cambié de dirección. Amén. No sé qué va a pasar con mi casa, no sé qué va a pasar por todas esas cosas que a uno tanto lo afanan, pero sé muy bien
¿dónde voy a estar cuando el Señor me llame a su presencia? Y lo puedo cantar: más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿No le da ganas de morirse? Y lo tercero que vamos a ver es, segundo, una actitud que tenemos que tener. Hay actitudes que hay que cambiar, hermano, en nuestra vida. Y un recurso para pedir. ¿Qué significa esto? Ahí mismo en Santiago, todo lo que voy a hablar está basado en Santiago, en el capítulo 1. Vieras el montón de cosas que yo no sé cómo voy a hacer. A como veo el mundo, a como veo cómo van las cosas, hermano Emilio, ¿cómo voy a hacer yo? Y es que no es por esto de ahora, siempre ha sido así. Yo vivo siempre bajo una posibilidad muy grande, y es de que habrán cosas que yo no sé qué hacer. ¿Hay alguien aquí que todo lo sabe? No. Siempre hay algo en lo cual usted no sabemos. Por eso hay un recurso que siempre el cristiano y la cristiana pueden contar, y es: si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios que le dé sabiduría. Él se las va a dar abundantemente y sin reprocharte nada. Pero si pides sabiduría, es el contexto, la sabiduría, pide con fe, no dudes. Porque el que pide, déjenme hablar del contexto, sabiduría, dudando, no piense que recibirá nada de sabiduría de parte de Dios. Porque el que pide dudando se parece a las olas del mar. El mundo que les describí, tan mala nota, tan gris, de nuevo, como los cristianos del primero, segundo, tercer y cuarto siglo, como los cristianos perseguidos, como los cristianos de la diáspora, como los cristianos que hoy en cualquier parte del planeta estén sufriendo hambre, persecución, muerte y violaciones de sus principales y más esenciales derechos humanos. Para ellos el cristianismo y la Biblia sigue teniendo relevancia, y les dice: señores, ustedes necesitan agarrarse de lo que mi palabra dice, que nunca cambia. Una teología correcta, una teología sana, una teología donde también incluya, además de lo bueno y lo próspero, una teología del sufrimiento, que sabe que el que sufra por causa de Cristo recibirá la corona de la vida. Y lo que perdamos aquí en este mundo, si es por Cristo, dice que aquí podríamos recibir 100 veces más de lo que perdemos, y la vida eterna cuando muramos. Y eso nos va a permitir tener una actitud correcta. Abracemos con amor y compasión esa actitud de poder decirle: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Y por esta razón, Señor, te alabo y te adoro, porque tú nunca me has fallado ni me vas a fallar. Eso es una correcta teología, que no niega que Dios prospera, que no niega que Dios enriquece, que no niega que Cristo sana hasta enfermedades incurables, pero que acepta la voluntad de Dios, donde a veces no es como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Y esta es la voluntad de Dios para todos ustedes. Le dice el apóstol Pablo a los cristianos: que den gracias al Señor en toda circunstancia. No dice que den gracias a Dios por las circunstancias. No es gracias por este cáncer, no. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. No dice por todo. Señor, gracias porque me salió un cáncer. Gracias porque se murió mi abuela. Gracias porque se palmó el suegro. No dice gracias por las situaciones. Dice: denle gracias a Dios en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Se abraza basando mi vida en una teología del sufrimiento correcta, equilibrada y sana. Hay libros de autoayuda, hay libros de pensamiento positivo. A este hombre le preguntan, un psicólogo judío que estuvo preso por ser judío,
que fue lo que hizo que él pudiera vencer. Y en su testimonio dice: me quitaron mi ropa. Lo primero que llegué fue que me quitaron la ropa y me desnudaron delante de todos. Me quitaron mi anillo de matrimonio. Se llevaron a mi esposa. Se llevaron a mis hijos. Se los llevaron por otro lado. Nunca volví a verlos. Todo me lo quitaron. Pero hay algo que nunca me pudieron quitar, y fue la capacidad de elegir. La capacidad de elegir por Jesús, mi Señor. Nadie tiene poder para quitarte eso. Y también un veterano de la guerra de Vietnam estuvo preso y lo trataron como les dio la gana a los vietnamitas. De todos los presos, todos murieron. Y ese que salió vivo, después les diré el nombre. Le preguntan que qué fue lo que hizo, que por qué solo él quedó vivo, qué fue la diferencia. Digo, todos los optimistas que estábamos presos, todos murieron. Porque el optimismo no es la mejor actitud. El optimismo, que es mejor el optimismo que el pesimismo, yo lo he enseñado aquí muchas veces. El optimismo es mucho de la psiquis, del pensamiento positivo, de la declaración de fe. Le llaman los de la superprosperidad. Declare lo que usted declare. Declare que usted es bello y que es más lindo que Ricky Martin, y eso es verdad. Y usted va al espejo y ve la misma momia. Esa es la verdad. Pero si usted declara que es igual a Ricky Martin, dice: Ricky Martin. Y yo puedo pararme en el espejo y declaro que soy Talía, soy Talía. El optimismo engaña. Todos los optimistas murieron porque el optimismo, por ser un tema psíquico y de pensamiento positivo y declaración positiva, ilusiona mucho a las personas. Como lo declararon y lo dijeron, y dice: piénselo, imagínese que está mordiendo un filet de pollo, estás muerto de hambre. Imagínese, eso es optimismo, pensamiento positivo. Imagínenselo y dele primero. ¿Vio qué jugoso está ahí usted? ¿Cuál fue la diferencia de todos los que murieron? El que murió, que el que quedó vivo no tenía optimismo, tenía una actitud basada en una teología sana, de que el Señor estaría con él, muriera o quedara vivo. El optimismo te obliga a pensar que vas a salir libre. Una actitud teológicamente sana te dice que tal vez no salgas libre, pero que la muerte no es el fin. Y ante el imponderable y ante el más allá, usted dice: Señor, aquí estoy en tus manos, y es lo que tú digas, como tú digas y cuando tú lo digas. Que el Señor nos ayude. Preparémonos este mes, porque voy a hablarles sobre estos 3 temas. Una actitud que abrazar, un recurso que tenemos para pedir la sabiduría de Dios, y una teología que creer. Y eso hará que, aunque estemos en el siglo de los robots, donde las carreteras ya no hayan carros, sino que todos andemos volando como la película aquella de Astro Boy. Hay una fábula que todo el mundo anda volando. Ahí, si todavía hay cristianismo, a esos cristianos de esa época, Dios les dirá lo mismo que le dijo a los del primer siglo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Seguiremos orando cuando estamos enfermos. Seguiremos pidiendo que el Señor supla trabajo, que el Señor supla. Seguiremos pidiendo, porque Él dice: pedid, se os dará. Pero seguiremos pidiendo y también agradeciendo que Dios, más allá de lo material, siempre ha sido bueno con nosotros. Que hay valores y dones más grandes que las cosas materiales, que tienen su importancia aquí, pero que allá no tienen ninguna importancia. Y que vivir bajo el umbral de la eternidad, porque todos los seres humanos Dios nos puso un sentimiento de eternidad. Todos, creyentes o no en Dios, nacemos con una sensación de que somos eternos. Cantemos al Señor y démosle gracias a Dios.